Bienvenidos al curso de Contabilidad Gerencial, sesión número 1. En este momento realizaremos un preámbulo de qué es contabilidad gerencial. Básicamente, contabilidad gerencial es la toma de decisiones oportuna en un momento adecuado. Por ejemplo, vamos a ver lo que es más adelante, lo que es costo, volumen, utilidad, la margen, el punto de equilibrio, cuándo perder, cuándo ganar o cuándo mantenerse al costo. Vamos a ver también lo que son los aprovechamientos de los estados financieros para un óptimo aprovechamiento de las utilidades, dividendos, herramientas gerenciales, tales como lo que son situaciones financieras, ratios, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento vamos a ver lo que son las definiciones, conceptos básicos que le pueden ayudar a usted lo que es el entendimiento de lo que es contabilidad gerencial. Contabilidad gerencial se puede definir básicamente como un proceso de identificación, medición, acumulación, análisis, preparación e interpretación y comunicación de la información contable. Desglosemos cada uno de estos conceptos. Identificación, medición y acumulación. ¿A qué se refiere básicamente? Identificación de las partidas contables, medición, es decir, el costo, la acumulación, ya sea a través de las ventas, acumulación a través de los compras o gastos, análisis e interpretación y comunicación de la información contable, es decir, todo esto ¿dónde va a parar? En la elaboración de los estados financieros. ¿Para qué y para qué sirve? ¿Por qué y para qué? Vienen los accionistas, viene el contador general, la gerencia general, reunión, y se va a determinar cómo empezó la empresa al 1 de enero de un determinado año y cómo terminó al cierre del económico o del ejercicio grabable tributario, contable o financiero de la empresa. Es decir, una vez que el contador haya elaborado sus estados financieros, ¿para qué va a servir? Nosotros como socios, accionistas de la empresa, vamos a ver cómo fue invertido y vamos a colocar nuevos objetivos, nuevas metas para que la gerencia adopte medidas alternativas, medidas a corto, mediano y un largo plazo. Es decir, digamos que en este año hemos vendido, 2015, 1 millón de productos importados, ya sean celulares, lácteos, etcétera, etcétera, y vamos a determinar un nuevo objetivo, una nueva meta, vender 2 millones. Entonces, tenemos que ver el tema de los estados financieros, el aprovechamiento financiero, el apalancamiento financiero, es decir, cómo traemos dinero y cómo trabajar ese dinero que no nos pertenece a la empresa. Que se llama apalancamiento financiero. Ahora, ¿qué más tenemos nosotros? Por ejemplo, tenemos la gerencia, dice planea, evalúa, controla y asegura la contabilidad de los recursos de una empresa. Planear, evaluar, controlar y asegurar, básicamente, el enfoque contable. Es decir, estamos hablando de recursos financieros tales como el activo corriente, tenemos las evaluaciones a corto y mediano plazo y el patrimonio en sí de la empresa. Eso significa salvaguardar los intereses de la empresa. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Tenemos, por ejemplo, a continuación lo que es identificación. ¿Qué cosa nos dice? Reconocimiento y evaluación de las transacciones comerciales.
¿A qué se refiere básicamente esta parte? Es decir, cuando nosotros hablamos de evaluación de las transacciones comerciales, vamos a hacer básicamente, o vamos a definir en estos momentos, qué significa una transacción comercial. Es decir, comprar un determinado bien y venderlo. En ese enlace, en ese proceso, entre una compra y una venta, ¿qué vamos a tener nosotros? Un margen comercial, una utilidad propia de esa operación. Eso se llama transacciones comerciales, ya sean a través de productos, servicios, compras importadas, ventas al público nacional. Medición. ¿Qué cosa nos dice? Cuantificación que incluye estimaciones de transacciones comerciales. Es decir, vamos a desglosar la palabra cuantificación. ¿Qué significa cuantificación? Cantidades, ¿correcto? Entonces, ¿cómo medimos las cantidades? Es decir, importamos, un ejemplo, 2 a 3 contenedores de un producto X. Vamos a cuantificar, vamos a ver cuánto es el costo, más los fletes, más el desaduanaje, más los aranceles de las importaciones. Eso vamos a convertirlo a un costo. Vamos a incrementar los márgenes comerciales y eso venta a quién, ya sea por mayor o menor de los productos que nosotros vamos a ofrecer en el mercado. Entonces se llama medición. Tenemos, por ejemplo, que son preparación e interpretación, dice la coordinación de la contabilización y o planeación de datos, que se presentados en forma lógica para que satisfagan una necesidad de información. Básicamente, nos dice qué cosa, la contabilización en forma lógica que satisfaga una necesidad de información. Es decir, que todas las operaciones tienen que ser registradas en el momento oportuno. ¿Qué es lo que sucede normalmente en todas las empresas? Pequeñas, chiquitas, la gran densidad están ya mecanizadas. Por ejemplo, en las medianas tenemos muchas veces, hay operaciones de leasing, operaciones de importaciones, operaciones de exportaciones, pero lamentablemente es la cruda realidad, muchas veces no son registrados oportunamente. Y si no son registrados oportunamente, vamos a tener un desfase de tiempo en cuanto a la acumulación de la información a través de los estados financieros. Es decir, si ustedes como gerente o yo como gerente deseamos saber cuánto tenemos en estos momentos, cuánto es nuestra utilidad y cuánto es la que vamos a proyectar vender más adelante, no tendríamos una herramienta eficaz en ese momento, podemos tener ¿qué cosa? Una contabilización inmediata o adecuada. Es por eso que dice en forma lógica que satisfagan una necesidad de información inmediata. Comunicación. Nos dice ¿qué cosa dice? Información pertinente a la gerencia. Como ya hemos mencionado en su momento, toda información que necesite, que requiera la gerencia para la decisión oportuna, tiene que ser registrado, ya sea a nivel contable, ya sea a nivel financiero, ya sea a nivel de toma de inventarios, ya sea a nivel de costos, ya sea a nivel tributario, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si hablamos de una empresa exportadora, nosotros podemos utilizar insumos del extranjero
vamos a convertirlo en un producto que vamos a exportar, tenemos un beneficio económico que el Estado nos proporciona por exportar. Entonces, ¿cuál se llama ese beneficio económico? El drawback. Entonces, por importar productos o insumos para la conversión de un producto terminado y exportarlo, el Estado nos entrega un tanto por ciento como un beneficio económico. Entonces, ¿qué hace la gerencia? La gerencia quiere tomar la decisión, va a pedir a quién, a contabilidad, de cuánto es el producto que se ha importado, se ha convertido, para tomar la decisión, es decir, para saber cuánto es lo que va a recibir por el concepto de recuperación del drawback. Entonces, esa sería una comunicación oportuna, o sea, la información tiene que servir inmediatamente para la toma de decisiones del gerente. ¿Qué más tenemos? La gerencia utiliza la contabilidad gerencial, dice, para básicamente planear y evaluar. ¿Qué dice? En cuanto a planear, comprensión de las transacciones comerciales esperadas y otros hechos económicos y su impacto en la organización, es decir, tiene que ser inmediato. Evaluar, juzgar las implicaciones de diversos hechos pasados y o futuros, es decir, cómo fueron mis operaciones antes, durante y después. Es decir, si me fue mal, tengo que cambiar estrategias para que un inmediato, es decir, 4, 5, 6, 8 meses, tener una respuesta óptima, es decir, que las utilidades se incrementen o tengamos unas excelentes ventas durante el año. Contabilidad gerencial. ¿Qué tenemos? ¿Qué más dice? Controlar. Vamos a asegurar la contabilidad y vamos a informar. Controlar se refiere básicamente a la integridad de la información financiera. En cuanto al aseguramiento de la contabilidad, es decir, la responsabilidad de la organización para que contribuya a la medición efectiva del desempeño gerencial. Es decir, ni bien compro, ni bien vendo, automáticamente informar a la gerencia para una toma de decisiones. ¿Qué más dice la contabilidad gerencial y la contabilidad financiera? Básicamente tenemos dos temas. ¿Qué cosa nos dice? Contabilidad financiera, básicamente registro de qué? De las operaciones contables a través de las ventas, compras, leasing, warrant, provisiones, CTS, etcétera, etcétera, expresadas a través de ¿dónde? De los estados financieros. Y la contabilidad gerencial, básicamente, una vez que el contador se terminó los estados financieros, aprovechar esa información para ver nuestras propias estrategias a nivel gerencial, ya sea a través de reducciones de costos, va a ser, vamos a minorar gastos para maximizar nuestras utilidades, o para ver si vamos a, digamos, si vamos a aperturar nuevos sucursales, nuevos centros comerciales, bajo qué enfoque, para maximizar, vuelvo a repetir, utilidades o crecer las empresas a nivel nacional o internacional. ¿Qué cosa nos dice básicamente la contabilidad financiera? Dice se ocupa principalmente de los estados financieros, como hemos mencionado hace un momento. ¿Qué dice? Proveen fondos, intereses creados en las operaciones financieras de la empresa. ¿Cuáles son esos fondos? Por ejemplo, ¿qué pasa si no tenemos mucho efectivo?
¿Cuál sería una forma inmediata de comprar sin tener dinero? Básicamente es a través de los créditos que nos otorgan quién, no los bancos, sino los proveedores. Es decir, tenemos que tener una herramienta eficaz. Dice, no sé qué, señores, mira, no tengo dinero, dame el crédito de tu producto, yo lo voy a vender y con eso te voy a pagar. Es decir, tenemos un crédito inmediato, no a través del banco, sino a través del proveedor. Pero el proveedor tampoco no va a entregar el producto, toma, ok, confío en ti, no. Ya sea, tenemos que traer de repente una prenda inmobiliaria, una garantía, un pagaré, quizás hipotequemos el producto a través de un warrant. Es decir, tenemos que generar recursos en los cuales el proveedor o quizás el banco nos otorguen ciertas comodidades como préstamos a un corto, mediano o un largo plazo. Pero básicamente todas las empresas trabajan al crédito. Ese se llama un endeudamiento a un corto plazo. Y si nosotros como gerentes tenemos un crédito, recuerden ustedes que si obtenemos de un proveedor, los intereses van a ser mucho menos que los intereses que nos cobre el banco. Recuerden que actualmente la tasa de interés, la TEA, de un banco, estamos hablando de un 52 a 68%, y depende de las entidades financieras. Hay bancos que nos cobran hasta un 78, 90, hasta el 120%. Entonces, para eso está la contabilidad gerencial, para ver cómo nosotros vamos a agenciarnos de créditos bajo una tasa de interés menor. ¿Y esto para qué? Para comprar productos, venderlo y tener unas buenas utilidades al final del año o del ejercicio económico. Entonces, dice que además la contabilidad gerencial se encarga de la acumulación y análisis de la información para uso interno de los gerentes de la planeación, control y la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, somos, digamos, una empresa agropecuaria o agroindustrial, ¿qué tenemos nosotros, por ejemplo, en este caso? Vamos a procesar nuestra materia prima, vamos a convertir en productos en proceso, productos terminados, y tenemos que hacer básicamente si ese proceso es rentable o no. ¿Y qué tenemos que hacer? A esos productos tenemos que incrementarlo, mano de obra, los fletes, los suministros, y tenemos que ver gerencialmente, ver cuánto es el margen por cada producto, si va a ser rentable o no ser rentable, digamos que vamos a exportar esa exportación de producto a un mercado internacional. Y se va a cubrir ¿qué cosa? Nuestros principales costos operativos de la empresa. Entonces, de eso se encargará que ¿quién? La contabilidad gerencial. Una toma de decisiones óptimas en un momento adecuado. Entonces, tenemos en el siguiente cuadro algunas diferencias principales. Por ejemplo, tenemos contabilidad gerencial y tenemos contabilidad financiera. Para usuarios primarios básicos, ¿qué cosa es? Gerentes de la firma. Y para la contabilidad financiera tenemos agentes externos más gerentes de la firma. ¿A qué se refiere agentes externos? SUNAT, el primero. Bolsa Salaria de Lima. Actualmente
la Superintendencia de Mercados y Valores, antiguamente la SBS, son agentes externos, o posibles inversionistas que quieren colocar su capital donde en nuestra empresa. Contabilidad financiera para eso sirve. Restricciones tenemos en su elaboración, dicen en contabilidad gerencial no tenemos excepción alguna, que más nos dice el costo-beneficio que genera para la toma de decisiones gerenciales. En la parte financiera se rigen por los principios generalmente aceptados de la contabilidad, es decir, tenemos normas contables como las NIF, las NIC, en la cual nos dice cómo tienen que estar correctamente contabilizadas las operaciones de la empresa. Tenemos ciertas normativas. Pero en la parte gerencial, lo que importa, lo que prima es lo que va a ayudar a quién, a los gerentes y a los dueños de las empresas para la toma de decisiones. Básicamente no hay regla alguna. Implicancias. Existe influencia de las medidas en el habitual comportamiento de la gerencia. En la parte financiera, solo mide y comunica los fenómenos de tipo económico, es decir, o ganaste o perdiste. Tenemos objetivos en la contabilidad gerencial, tenemos objetivos generales. Dice, la contabilidad gerencial se encarga de ¿qué? De presentar información interna, ¿a quién? A los gerentes de la empresa. ¿Para qué? Para la planeación, control y la toma de decisiones. Tenemos básicamente dos objetivos generales que son suministrar información a través de la planeación, evaluación, control y salvaguardar los activos de quién? De la empresa. Y tenemos un objetivo 2, que es participar en la toma de decisiones estratégicas y tácticas. ¿A qué se refiere básicamente? Vuelvo a repetir, digamos que hacemos la empresa Electra y queremos incrementar una sucursal más. ¿Qué van a hacer ustedes como inversionistas, como gerentes de la empresa Electra? Ver dónde colocar nuestra nueva sucursal. Ustedes no van a colocar, digamos, una mega tienda de Electra en un lugar de baja afluencia del público. Ustedes van a colocar, digamos, Electra al costado de un centro comercial que opaque esa parte. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Decisiones estratégicas. Digamos, una área principal de alta concurrencia del público. Van a ver qué cosa, los principales competidores, es decir, de repente tenemos Carsa, está, digamos, la Curacao, está Importaciones Iraoka. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver quiénes son los principales competidores bajo esa misma avenida principal o cercanas o aledañas. Decisiones estratégicas o tácticas. ¿Qué más tenemos? Actividades que para desempeñar las responsabilidades del control gerencial son la elaboración de informes, la interpretación, administración de recursos, desarrollo de sistemas de información, implementación tecnológica y la que es verificación y la que es administración. ¿A qué se refiere, digamos, desarrollo de sistemas de información o lo que es implementación tecnológica? Básicamente, he visto actualmente, asesores de empresas que muchas veces se rehúsan a los cambios tecnológicos. Por ejemplo, yo asesoro un grifo actualmente y se rehusaba a utilizar el POS. El POS básicamente es la utilización, digamos, de una tarjeta Visa, Mastercard. Yo voy, digamos, con mi automóvil, no tengo dinero,
pero quiero hacer uso de ¿cuál? A través de mi tarjeta mediante un POS, es decir, un aparato en el cual tú puedes pagar. ¿Qué hacía el gerente en este caso? Se rehusaba y dice, no, Kelvin, aquí todos los empresarios son en efectivo. ¿Por qué? Tenía miedo. Pensaba que el costo iba a ser mucho más alto. Le expliqué al señor, ¿sabe qué, señor? Mientras usted tenga cobros en efectivo y cobros a través de los medios magnéticos o dinero plástico, como le llaman algunos, vamos a incrementar ¿qué cosa? Nuestras ventas. Y a su vez, se va a incrementar ¿qué cosa? Las utilidades de la empresa, en la cual puede servir para abrir nuevas sucursales. Fue una recomendación que le hice al señor o al dueño, pero medio que se rehusaba. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a ese ritmo. Por ejemplo, tampoco él tenía, digamos, la idea, sucede con muchas empresas, diciendo, no, yo no quiero que se instale el internet en mi empresa. Le pregunté por qué, y me dice, de repente los asistentes contables, los gerentes, de repente el jefe de playa, se van a dedicar a chatear con su WhatsApp, con su Facebook, su Twitter, y va a bajar la productividad. O me pueden hackear. Entonces, con ese pensamiento, digamos, casi cerrado, nosotros los contadores, nosotros los gerentes, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar herramientas que nos sirven, ¿para qué? Para la toma de decisiones. Por ejemplo, si quiero saber en estos momentos mi principal competidor, cuánto es el producto que está ofreciendo, entonces puedo entrar a través del internet, buscar su página web y ver cuánto es el costo de los productos que ellos ofrecen. Entonces, yo a través de eso puedo tomar unas decisiones de aminorar los precios para que, ¿cuáles serían las consecuencias? Ganar más ventas, es decir, que fluyan los clientes en mi empresa. ¿Qué significa eso? Implementación tecnológica. Vuelvo a repetir antes de pasar a este punto, que existen muchas empresas que se rehúsan a utilizar herramientas en las cuales generen nuevas ideas, generen nuevas alternativas de negocio o ampliación de nuestra empresa a través de las sucursales o anexos que podemos tener nosotros a nivel local o nacional. Tenemos objetivos específicos como por ejemplo soportar los activos de la empresa, comunicar las partes interesadas, es decir, ¿a quién? A los accionistas, participar en la toma de decisiones, es decir, yo como contador aporto la parte que le interesa a gerencia, voy a atraerme, digamos, al gerente de compras, ver, ¿sabes qué, señor? Tu nuevo objetivo es comprar la misma calidad, pero a un menor precio. Otra, digamos, llamar al gerente de ventas, ¿sabes qué, señor? Tú me tienes que elevar tu nivel de ventas. Aquí están los productos. O por ejemplo, en la parte de costeo, de repente hay un mal costeo del producto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Llamar al gerente de operaciones de la empresa y decirle que revalúa tus costos o sincera los gastos, que son decisiones estratégicas. O por ejemplo, no cuento con muchos medios económicos, ¿qué hago? Utilizo las herramientas financieras y los estados financieros, voy a una entidad financiera, un banco X, y voy a ¿qué cosa? Generar préstamos financieros para el agrandamiento o la expansión de nuestra empresa. Son objetivos específicos de ¿dónde? De la contabilidad gerencial. Tenemos un pequeño cuadro en el que dice contabilidad gerencial,
¿A qué nos ayuda? A suministrar información, participar en el proceso gerencial. Responsabilidades, ¿cuáles son? La planeación, evaluación, control, garantizar la contabilidad y los informes externos. ¿Cuáles son las principales actividades? Elaboración de informes, la interpretación, la gerencia, digamos, de recursos, desarrollo de sistemas de información, la implementación tecnológica, la verificación y la administración. Todos estos puntos nosotros hemos tocado ya en estos. ¿Ok? Entonces, el enfoque interdisciplinario que tenemos, recurrimos a otras áreas, tales como el comercio, la economía, la ciencia del comportamiento en el diseño de sistemas. ¿Por qué recurrimos a otras áreas? Como por ejemplo el comercio y la economía, para ver, digamos, en la parte económica, para ver el punto de equilibrio, es decir, cuánto es lo que tengo que producir, o cuánto es lo que tengo que comprar, y cuánto es lo que tengo que vender, es decir, para no perder ni ganar, tener, digamos, un margen o un punto de equilibrio exacto, donde los gastos son igual que las ventas. Si incrementamos un poquito más las ventas, tenemos que cosa, un margen o una utilidad. Pero si vendemos por debajo del nivel de los costos o de los gastos, ¿cuáles serán las consecuencias? Una pérdida financiera en la cual va a afectar a quién? A resultados de la empresa, es decir, va a minorar sus utilidades. ¿Qué más tenemos? Dice conceptos para determinar el verdadero costo de los productos. La fijación de los precios, como ya hemos explicado hace un momento, se basa en las técnicas de estadísticas, es decir, voy a tener mis cuadros mensuales, estadísticamente, cuánto fue mi nivel de ventas, cuánto fue mi nivel de márgenes por productos y cuáles son las compras inmediatas, es decir, estadísticamente voy viendo a través de las barras de herramientas estadísticas, circulares, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que no dice relación entre el volumen de cada insumo y la cantidad de unidades producidas. Es decir, tocamos el tema de su momento las empresas agroindustriales. Recuerden ustedes que tienen materia prima, productos en proceso, productos terminados. ¿Qué va a hacer en ese caso? Vamos a emplear los insumos, es decir, cuánto es lo que tengo que tener para tener un buen producto para las ventas al público, ya sea nacional o al público internacional. ¿Cuáles son las funciones de la gerencia? Se realizan, digamos, en 3 niveles. Tenemos la alta, la media y la baja. ¿Quiénes son las altas? Incluyen prácticamente al presidente o al dueño de la empresa. Son las altas gerencias o las accionistas. ¿Cuáles son los medios? Tenemos gerentes de las divisiones. Por ejemplo, gerencia de compras o gerencia de operaciones, gerencia de lo que es administración y finanzas, tenemos, digamos, a la gerencia de importaciones, a la gerencia de exportaciones, la gerencia estratégica de costos, etcétera, etcétera, digamos, nivel gerencial. Lo que son bajos, digamos, son los jefes de planta, jefes de unidades. Por ejemplo, si hablamos la parte de, digamos, tenemos gerencia de logística, digamos, ¿qué serían los de baja gerencia? ¿Sería cuál? El jefe de almacén, el jefe, digamos, de despacho, son, digamos, los niveles de gerencia baja. ¿Por qué? Porque ellos no van a tomar decisiones, sino solamente las gerencias altas o las medias. Tenemos, por ejemplo, que el sistema de control gerencial, que nos dice que gran parte del sistema de control gerencial es informal.
Ocurre por medio de notas informales, reuniones, conversaciones o por medio de gestos convencionales. Esta clasificación básicamente es algo que ocurre diariamente en todo tipo de empresa. ¿Qué hace, digamos, para tomar una decisión? Gerencia general convoca de un momento a otro, digamos, soltamos día lunes, 11 de la mañana, está programado a hacer otras cosas y de un momento a otro llama a gerencia general. ¿Sabes qué? Necesito tomar esta decisión y llama de un momento a otro. Es algo inesperado. O por ejemplo, están hablando dos gerentes y surte una conversación. Y de esa conversación se toman decisiones. Es decir, es algo informal que ocurre en todo tipo de empresa. Tenemos clasificaciones planificadas y lo que son informaciones no planificadas. Tenemos etapas de proceso de control. Los pasos principales son lo que es la programación, el presupuesto y la contabilidad. Son prácticamente los tres pilares. Que dice, los gerentes se encargan del control de estas tres direcciones. Todo gerente tiene que programar cómo va a ser, digamos, su nivel de ventas o su nivel de compras o la programación financiera o la programación operativa de la empresa. ¿A través de qué? De presupuestos. ¿Qué incluye el presupuesto? Tenemos presupuesto básicamente incluye dos fases. Primer campo, ingresos, y segundo campo, lo que son ingresos o lo que son gastos, y última fase, lo que son las utilidades o los márgenes de ganancia. Y todo eso ¿dónde expresado? En la información contable de la empresa, es decir, los estados financieros. ¿Qué orienta en el control de estas tres direcciones? ¿Quién lo hace? ¿Quién encamina todo eso? El gerente general o la gerencia de la empresa. Para cumplir, ¿qué cosa? Los objetivos encaminados o programados por la empresa o la gerencia. Entonces, vamos a analizar, repetimos que tenemos programación, presupuestos y contabilidad. En este caso tenemos programación, que se utiliza ¿para qué? Para la toma de decisiones acerca de los principales programas en los cuales se ha de participar durante el próximo periodo. ¿Qué cosa más dice? Estas decisiones pueden formar parte de los objetivos y estrategias sobre lo que se va a tomar una decisión o pueden presentar un cambio en la estrategia. Por ejemplo, en las empresas industriales, todos estos programas son, ¿qué cosa? Productos o líneas que agregan actividades que no pueden relacionarse con productos específicos. Vamos a analizar esta parte, que es la programación. Por ejemplo, desagreguemos un caso práctico. Si nosotros vamos, digamos, a hablar netamente de la programación, digamos, de producción, entonces, ¿qué vamos a emplear nosotros? Ok, datos históricos. ¿Qué producto he empleado? ¿Cuánta es la cantidad que he requerido para procesar este producto y obtener un producto terminado? Entonces, vamos a programar con datos históricos. Vamos a tener cuánto ya la capacidad productiva y vamos a programar, por ejemplo, la incrementación de la producción. Entonces ya tengo datos históricos, ya sé cuál es la cantidad exacta que voy a requerir de productos para colocar una cantidad X de la producción. Es decir, vamos a incrementar la productividad a través de nuestros datos históricos. ¿Qué vamos a utilizar? Presupuesto, es decir, presupuesto de ingresos
y presupuesto de gastos. En este caso vamos a tocar lo que estamos hablando hace un momento, lo que son presupuestos. ¿Qué cosa nos dice? Un presupuesto es un plan expresado en términos cuantitativos, es decir, dinero. Recuerden ustedes, pónganse en su memoria, cuáles son las partes de un presupuesto. Primera parte, lo que son ingresos. Segunda parte, lo que son los egresos o los gastos. Y una tercera parte es las utilidades o los márgenes entre, para que me puedan entender, la diferencia entre las ventas o los ingresos menos los gastos. Eso va a ser ¿qué cosa? Las utilidades. Entonces es un presupuesto, es decir, cuánto es lo que yo espero obtener, digamos, por la venta de estos productos o en campañas, cuánto voy a recoger, cuánto va a tener la utilidad, cuánto va a ser mi margen de ganancia de estos productos en determinadas ocasiones. ¿Para qué van a servir en lo que es presupuesto? Nos puede servir, digamos, para 4 o 5 años. Básicamente lo que son presupuestos puede ser presupuesto para un mes, 2 meses, un semestre o un año. Básicamente nuestro presupuesto, ¿qué cosa es? A corto o mediano plazo. ¿Qué tenemos? Tenemos presupuestos tanto en ventas, presupuestos tanto en productos y en lo que es presupuestos en cuanto a la parte financiera. Hablemos de la contabilidad. Recuerdo que tenemos 3: programación, presupuesto y contabilidad. Entonces, contabilidad que tenemos, dice durante el ejercicio que se registran las operaciones reales. Se llevan, ¿qué cosa? Los recursos consumidos y de los productos logrados. Es decir, ¿qué cosa? Estamos hablando básicamente de los costos. Vemos un poco de costos en la parte contable. Muchas veces se incurre en error, casi la mayoría, que colocan, digamos, en sus inventarios o en sus CARDEX, colocan el IGB. Ese es un graso error. Recuerden ustedes que el tema de impuestos no pertenece a la empresa. El IGB no forma parte de la caja chica. El IGB no es un dinero propio de la empresa, simplemente es un puente. Es decir, mi IGB de compras versus mi IGB de ventas, esa diferencia, ¿qué voy a hacer? Voy a entregarla a ¿quién? Al Estado. Es por eso que muchas veces cuando los contadores o personas elaboran su presupuesto, colocan, digamos, el IGB como si fuese propio de la empresa como ingreso. Y eso es un grave error que cometen algunas personas. Recuerden ustedes que los impuestos no pertenecen a la empresa, sino pertenecen a quién? Al Estado. Y si le enfocamos bajo a la parte de costos, los costos no se registran con ningún tipo de impuestos, salvo impuestos que afecten directamente al consumo. Por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo. Si nosotros somos, digamos, una empresa que vendemos al consumidor final, vamos a tener que grabar ese ICC al cliente. Solo en ese caso afectaría a quién? Al producto. ¿Qué más tenemos?
Tenemos, por ejemplo, como última parte, el control gerencial y los centros de responsabilidad. Responsabilidad, ¿qué cosa nos dice? Es una mezcla heterogénea de recursos como la mano de obra, materiales y servicios. ¿Qué cosa dice? Es necesario encontrar un común denominador. ¿Y cuál es el común denominador? El dinero. Por ejemplo, si hablamos de responsabilidades o control gerencial y tenemos nosotros una empresa manufacturera, una empresa industrializada, tenemos que determinar bajo el enfoque de costos o bajo el enfoque de la parte de la contabilidad gerencial que si empleamos demasiada mano de obra para un proceso productivo, se va a encarecer ¿qué cosa? Se va a encarecer el costo de dicho producto. En otras palabras, si para producir, digamos, un mouse, empleo una persona para que ponga la ruedita, una persona para que ponga, digamos, la base, una persona para que ponga el puntero láser, genera ¿qué cosa? Un costo que, recuerden, vean ustedes, que sobrepasa cuál es el nivel esperado. ¿Por qué? Porque esa persona o ese grupo de trabajadores para procesar un mouse van a emplear ¿qué cosa? Horas hombre. Entonces, ¿cuál es la idea general? Que si nosotros producimos un producto a menor tiempo empleando menos horas hombre, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el efecto? Se va a incrementar ¿qué cosa? Nuestro margen de utilidad por cada producto. Muchas veces sucede, estas experiencias suceden a menudo que muchas veces las empresas colocan una gran cantidad de personas para una operación que al final él piensa que está ganando, la cual es una gran, digamos, una gran falacia. ¿Por qué? Porque si nosotros empleamos para un proceso productivo, para una venta, una cantidad exagerada de personal, vamos a perder. Es decir, esa rentabilidad va a minorar, va a bajar. Entonces, esta es la parte, digamos, de lo que son control gerencial y la responsabilidad de gerencia en este tipo de toma de decisiones. Entonces, ¿qué va a hacer el gerente para terminar esta primera sesión? ¿Cuál sería la conclusión? Que todo gerente, para la toma de una decisión correcta, tiene que evaluar la parte de presupuestos versus las tomas de decisiones. ¿Correcto? Entonces, para finalizar la sesión de número 1, por favor, repasen su manual que tienen ustedes en cuanto a lo que son toma de decisiones, los conceptos básicos, los pilares de la contabilidad gerencial, que son, recuerden, la programación, tenemos el presupuesto y la contabilidad, las tomas de decisiones. Todo esto ¿qué cosa involucra? La contabilidad gerencial. Bueno, señores, nos veremos en la sesión número 2. Cualquier consulta que tengan ustedes, por favor, a través del portal web de la universidad. Gracias y hasta luego.